Bien, regresamos con ustedes. A partir de ahora, la sección más esperada de los lunes y del programa, yo digo, el doctor Alfredo Polanco siempre viene con temas de impacto personal, familiar y social, porque viene con temas y una explicación pedagógica llana, bastante coloquial, pero muy persuasiva, para que nosotros entendamos qué hacer para prevenir nuestras enfermedades, para mantener una buena salud. Buenos días, doctor, bienvenido a su sección y espero que le haya ido bien, merecidas vacaciones, que todo el que trabaja con usted merece eso y más, incluyéndome a mí. Para que sepa. Pues bien, buenos días, Licho, buenos días a todo nuestro público, que yo sé que como cada lunes y cada día, porque cada día está Periodismo y Sociedad, están esperando este programa ya que tenemos importantes temas de salud en el caso de los lunes, y vamos a hablar de un tema bastante importante hoy, que es de la hipertensión arterial, la presión alta. Todos, sin excepción, todos los seres humanos tenemos una presión arterial. A veces hay personas que dicen, no, yo no tengo presión. Todos tenemos una presión, que es la presión que ejerce la sangre cuando es expulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos para que lleven la sangre y la sangre lleve los nutrientes a nuestro cuerpo. Tenemos una presión. Todo el mundo ha escuchado que mi presión es 120/80 milímetros de mercurio. La mía es 110/70 milímetros de mercurio. Ahora bien, cuando hablamos de hipertensión arterial, cuando esos niveles de tensión arterial o presión arterial están por encima de los valores estimados como normales, luego de haber hecho diferentes estudios, las diferentes organizaciones del corazón determinaron que una presión arterial adecuada es por debajo o igual a 120/80 milímetros de mercurio. Ahora bien, hay un rango que se habla de hipertensión arterial normal alta, que es ese paciente, por ejemplo, que tiene 125/85 milímetros de mercurio, a esos alrededores, pero ya ese paciente que tiene la tensión arterial o la presión, una tensión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio, ya a eso se le llama hipertensión arterial. Es importante señalar que para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial no basta en la mayoría de los casos con una sola toma de tensión arterial. Por eso que ustedes van a ver que en cada consulta que usted llega, no importa cuál sea la especialidad, porque todos los médicos, sin excepción, podemos y debemos tomarle la presión arterial a un paciente. No importa que usted vaya al urólogo, que vaya al otorrino, que vaya al cirujano, todos los médicos tenemos la capacidad de tomar una presión. Y esa presión debe de estar dentro de lo normal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa persona tiene una presión por encima de 140/90 milímetros de mercurio, ya es un paciente. Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de si ese paciente es hipertenso, porque puede darse el caso de lo que se llama la hipertensión arterial o hipertensión de bata blanca. ¿Qué es eso? Usted va hoy donde un médico, el médico le toma la presión rápidamente sin todavía dialogar con usted, o son personas que dicen, no, yo temo estar a donde los médicos. Le dio la presión, por ejemplo, 150/90 o 160/95. Por esta toma de presión, no podemos catalogar a ese como que es hipertenso. Un paciente también que llegó y
Dice, ah, no, yo estaba fumando, hace unos 15 o 20 minutos estuve fumando, porque yo soy un fumador empedernido, yo me fumo 4 cigarrillos al día, cada hora, y antes de entrar aquí yo me fumo un cigarrillo, le toman la presión, pueden encontrársela 10 milímetros de mercurio por encima de lo normal. Eso no significa que sea hipertenso. Por eso es importante no haber fumado, no haber tomado café por lo menos 1 hora antes de tomar la presión. Esa presión debe de ser tomada con un esfigmomanómetro que tenga un brazalete adecuado para cada paciente. Si es un pediátrico, tiene que ser con un brazalete pequeño, pero tenemos a pacientes obesos, muy gordos, que ser con un brazalete bastante ancho. ¿Por qué? Porque hay muchos errores cuando tomamos la presión arterial de forma inadecuada. Le tomamos la presión al paciente sentado, relajado, tranquilo. El brazo tiene que estar apoyado, en descanso. Le tomamos la presión al paciente acostado, el paciente en reposo, y podemos hacer una media de la tensión arterial. O sea, tiene la presión 150-90. Ok, tengo dudas porque ese paciente siempre o ha venido con la presión a esos niveles. ¿Qué yo tengo que hacer? Hacerle lo que se llama un monitoreo de la tensión arterial, que es un mapa, un monitoreo de 24 horas de la presión arterial, monitoreo ambulatorio, donde al paciente se le coloca un aparato que le va a registrar la presión cada cierto tiempo, cada media hora le va tomando la presión, el paciente realizando sus actividades normales cotidianas. O sea, que no es que ese paciente, porque le pusieron el mapa, va a irse a descansar en la casa. No, 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 con sus actividades normales. Entonces, luego, con ese registro de 24 horas, podría ser de 48 horas, ya nosotros tenemos el diagnóstico de que ese paciente es hipertenso, ¿ok? Tenemos el diagnóstico de que ya ese paciente es hipertenso. Doctor, ¿qué tenemos que saber? Ok. ¿Usted me escucha? Sí, perfectamente, claro. Cuando sí. le toman la presión a una persona, infante, puede ser un adulto, los adultos tienen múltiples condiciones que a veces, según usted ha dicho, dependiendo de la posición, dependiendo de su situación general de salud, puede una presión diferente. Eso fue lo que yo entendí un poco. Pero, correcto, así es. Pero, ¿cuánto es que un paciente lo examina y puede decir que él con ese examen está confiado en que ese examen le dice, yo soy prediabético, yo no soy yo no soy prehipertenso, yo soy hipertenso o yo no soy hipertenso? Precisamente, si usted siempre que va y le toma la presión, tiene 120-80, 120-70, usted no es hipertenso. O sea, el problema está, aunque cuando usted está en los límites, porque inclusive un paciente le llegó a usted con una presión 200/100, y usted volvió y se la tomó en su consultorio, 200/110. O sea, ahí no hay que mandar a hacer ningún estudio para investigar si es hipertenso. Ese paciente es hipertenso. 170-100. Ese paciente es hipertenso. Por ejemplo, usted se la tomó la primera vez y luego está conversando con él, dialogando, haciendo la relación médico-paciente. Usted volvió y le tomó la presión a ese paciente. Ese paciente es hipertenso. Ahora, tiene 160-90 y usted se la tomó en 15 minutos y volvió y ahí tiene 150-85. A ese paciente usted va a tener que hacerle un mapa o un AMPA. El mapa es monitoreo ambulatorio de la presión, que es cuando le ponen ese aparato en el centro de salud. Y el automonitoreo, que es el AMPA, que le tomen la presión periódicamente en la casa, que él se la tome, aunque son más precisos la toma de presión con el mapa. Entonces, ahí tenemos el diagnóstico de que un paciente es hipertenso o que tiene
o que el paciente tiene una tensión arterial normal alta, que es un paciente, como se le llama, prehipertenso. El paciente todavía no necesita la administración de medicamentos. Y en sentido general, ese paciente lo que va es a hacer cambios del estilo de vida. ¿Por qué? Porque si yo tengo una presión, por ejemplo, 150/90, pues ese paciente que está en sobrepeso, ese paciente sedentario, ese paciente lo que tiene que hacer es cambio del estilo de vida. Perder peso, 10% de su peso, por ejemplo, tenía 160 libras, ok, usted verá cuando tenga 145 libras, cómo va a tener una tensión arterial adecuada. Si usted fuma, deja de fumar. Si se toma 8 tazas de café o 4, disminuirla o suspenderla, y usted va a ver cómo ese paciente... Doctor, repítame lo del café. Lo del café, pues la cafeína podría incrementar la tensión arterial. Por eso que se dice, se le toma la presión al paciente cuando tenga más de 15 o 20 minutos sin haber tomado café, sin haber fumado, porque todo esto podría incrementar la tensión arterial. Entonces, hay una serie de requisitos, y es que el paciente cuando va al médico tiene que tener el brazo descubierto. No vaya o quítese el saco, quítese esa camisa manga larga. ¿Por qué? Porque cuando usted se la sube, se arremanga la camisa como quiera, eso le hace presión y hace que tengamos valores inadecuados de tensión arterial. Entonces, ya que tenemos el diagnóstico de que ese paciente es hipertenso, es importante saber que lo primero es cambio del estilo de vida, porque hay factores como son la obesidad, el sedentarismo, como dijimos, la poca ingesta de frutas y vegetales y el aumento del consumo de sal, que todo esto incrementa la tensión. Por eso nosotros tenemos que mejorarlo. Cambio del estilo de vida y, lógicamente, cuando lo amerita, como es en la mayoría de los casos, pues la medicación. Con respecto a la medicación, y esto, aquí es que se centra más el tema, es importante que la población sepa que más del 90% de los casos de hipertensión arterial se denomina esencial o primaria. ¿Qué significa esto? Que no se sabe la causa. No se sabe. 90% o más de los casos de hipertensión arterial no se sabe la causa. Solamente el 10% de los casos podría saberse la causa. Y sobre todo, aquí tenemos a pacientes que son diagnosticados con hipertensión arterial, pacientes que son jóvenes, que hay que siempre investigar una causa. Por ejemplo, pacientes menores de 30 años que debutan como hipertensos. Usted no puede solamente dedicarse a administrar medicamentos a este joven de 22, 23 años que fue diagnosticado como hipertensión. Ok, hay que medicarla, lógicamente, pero vamos a buscar la causa. Podría ser una causa endocrinológica, podría ser una causa renal, una estenosis de la arteria renal, podría ser un problema de una nefropatía, una insuficiencia renal. Por eso nosotros tenemos siempre en estos casos extremos pacientes o muy jóvenes o muy adultos, por ejemplo, mayores de 55 o 60 años, que puede ser por placas de grasa que obstruyen, por ejemplo, el flujo hacia los riñones, que es lo que se llama hipertensión renovascular, y esa podría ser una causa curable de hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial, en sentido general, salvo raras excepciones que se encuentre en la causa, no tiene cura. Necesita un tratamiento, y por eso dije ahorita, y vamos a hablar un poquito del tratamiento, señores. Doctor, cuando le prescribimos un medicamento. Usted me está describiendo, doctor, que la hipertensión arterial es consecuencia de otros males, o es que también de otros males también. Sí, claro. Hay algunas enfermedades que pueden desencadenar hipertensión arterial, pero el 90% de los casos se le denomina hipertensión arterial esencial o primaria. No se sabe la causa.
Claro está, hay factores importantes involucrados en la etiopatogenia de la hipertensión arterial. Ok. Ok. Usted, aló, parece que se nos frizó un poco la conversación con el doctor Alfredo Polanco. Él iba a entrar, parece, en el aspecto de cómo enfrentar los diagnósticos. ¿Se rompió, Manuel? Ok, bueno, el doctor Alfredo Polanco ha ido dando una descripción de un problema que, como él ha descrito, mucha gente se niega a saber que lo siente. A veces desconoce que lo padece, y cuando lo padece, muchas veces le da muy poca importancia, pero que por ese padecimiento, esa condición, esa persona, si no le da el seguimiento adecuado, fácilmente esa persona pierde la vida, y porque o la pierde de manera súbita o puede ser que eso le desencadene en otras enfermedades que también se le van ramificando para el deterioro de su salud. Más o menos esas son las cosas que el doctor ha estado explicando, y cómo hacer el diagnóstico, cómo usted darse cuenta de que usted ese padecimiento de la hipertensión arterial, que es lo que nosotros llamamos la presión alta. La llama el pueblo la presión alta, que los medicamentos, él quizá lo vaya a explicar, ya lo dijo, los medicamentos son de fácil obtención, son accesibles, asequibles, son medicamentos que usted los puede encontrar inclusive a bajo costo, son uno de los medicamentos de tratamiento permanente que usted consigue a bajo costo, siempre, y esto es muy interesante en lo que llega el doctor, que usted esté bajo una prescripción médica. O sea, la hipertensión usted no se la puede automedicar, como la mayoría de las enfermedades. No se debe automedicar la hipertensión. Hay muchos medicamentos que usted dice, bueno, son para la hipertensión. Sin embargo, hay medicamentos que tienen concentraciones diferentes, que tienen variedades de concentración de elementos químicos de ese medicamento. Pudiera ser que ese medicamento a usted no sea el que le convenga. Pudiera ser que a usted le convenga un medicamento de una concentración más baja, del más efectivo, o de una concentración más alta para controlarle la hipertensión, la alta presión en ese aspecto. Mucha gente dice, murió del hipertensión que le fue incontrolada. ¿Ya está el doctor ahí? Bueno, pues vamos a continuar con el doctor en esa parte. Doctor, tuvimos una breve interrupción, vamos a continuar. Usted tiene el bate en la mano. Bien, cuando ya tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial, es importante que usted sepa que en la mayoría de los casos no se cura. A usted le diagnosticaron hipertensión arterial a los 35, a los 40 años. Usted que va a tener que utilizar esos medicamentos que les prescribió su médico, o de por vida, o hasta que se lo cambie. Entonces, muchos pacientes no utilizan o suspenden los medicamentos de la presión arterial por diversas razones. Hay algunos que es por factor económico.
para, para evitar crear adicción. Quiero decirle que los medicamentos hipertensivos no crean adicción, no son medicamentos adictivos, no para nada. Simplemente son medicamentos que le van a mantener una presión a raya. Ojo con eso. Bueno, el doctor está teniendo dificultades, el doctor, con la transmisión. Vamos a ver cómo lo podemos reconectar. Parece que el internet del doctor está un poco débil. No sé cómo, la señal está débil. Ya lo tenemos de nuevo, adelante. Adelante, doctor, regresó de nuevo. Doctor, buenos días. Él no nos está escuchando, parece, Manuel. Manuel, él nos está viendo, yo lo estoy viendo, yo no sé si él me escucha. ¿Usted me escucha, doctor? No me escucha, Manuel. Él no me escucha. Y hay alguna manera de nosotros continuar. Me gustaría que él termine ese tema, el tema de ya tenemos el diagnóstico, qué hacer con el diagnóstico que tenemos en esa parte. Estamos haciendo esfuerzos para eso. Ya yo les repetía lo que el mismo doctor me ha dicho, que usted, por un asunto de economía, por un asunto de querer no ser de que adicto a esa, no es adicto, usted no se va a hacer adicto a ese medicamento. Simplemente que usted no descuide su tratamiento, porque de eso le puede ocasionar su muerte, y de continuar aumentándole la hipertensión. Ya ustedes saben que las consecuencias son que afecta otros órganos que le puede hacer daño. ¿Cómo estamos? Parece que estamos teniendo dificultades con la comunicación. Doctor, bueno, ¿usted me escucha? ¿Usted me escucha, doctor? Sí, lo estamos escuchando. Lo que pasa es que bueno, pues continúe, parece que hay problemas con la estamos teniendo, la señal parece que está teniendo... ahora perfectamente, pero parece que hay problemas pues con la continúe, comunicación. doctor, cuando tenemos el diagnóstico, ¿qué es lo que debemos hacer? Aló. Sí, buenos días. Quería entrar en pantalla y quería hacer una opinión, por si se podía. Bueno, si está el doctor en el aire y la opinión debe ser sobre el tema que él está tratando ahora. Sí, es sobre ese tema, sí. ¿Sobre ese tema? Sí. Pues, dígalo. Yo le quería preguntar al doctor de la terapia de quelación. ¿La terapia? De la terapia de quelación también da resultado a una limpieza sanguínea. Y los médicos a veces no hablan de eso, y eso es verídico, porque yo me di terapia de quelación y eliminé toda la pastilla de la presión. Me costó caro, pero me la di y me funcionó. Y yo tengo 67 años de edad y yo hago ejercicio todos los días. Yo me mantengo, yo como sano, no como con grasa, no como fritura, no como comida chatarra. Y yo con mi terapia de quelación quedé al 100%. Mi presión está a 80, 120. Ahora, si mi presión se baja un poquito y sube un poquito de cada lado, no es nada, porque mi edad me permite eso. Ok. Pero estoy siempre cerca. Yo le voy a preguntar, porque ahora mismo estamos teniendo una dificultad con su conexión, pero mire, ese es un tema que para mí es muy importante. Decirle sobre la limpieza. La terapia
de aquelación, ¿fue que usted me dijo? Sí, terapia de quelación. Ese es un producto que viene de Alemania, lo trae un doctor amigo mío, el único que lo trae aquí para llamar el doctor Bardet. Ok. Y excelente, la terapia de Estados Unidos lo han dado también. Es más, Torres de la Paz también da terapia de quelación aquí en el país también. Yo le voy a tratar el tema al doctor. Gracias. Me puede llamar, estamos a la orden para charlar de ese tema. Muchas gracias. ¿Cómo usted se llama? Adalberto Francés Segura. Adalberto Francés Segura. Está muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿usted me escucha, doctor? Perfectamente, ahora sí. Bueno, doctor. Mire, doctor, en la interrupción llamó una persona y me dijo que le preguntara, dentro de que ya el diagnóstico que usted va a hablar, que él se aplicó la terapia de quelación y que a él le dio muy buen resultado, que él tiene 60 y tantos de años de edad, que eso se hace con un producto que trae de Alemania y que él es como la limpieza de la sangre. Y él quiere que usted argumente sobre eso, porque él dice que a él le dio buen resultado. Bueno, sobre esa terapia de quelación, todavía no he visto ningún estudio, no lo he visto a nivel de ninguna compañía que haya hecho un estudio sobre la terapia de quelación en el manejo de la hipertensión arterial y mucho menos en la curación de la hipertensión arterial. Entonces, bueno, si le dio resultado, magnífico. Lo que nosotros sí hemos visto es pacientes obesos, pacientes con obesidad mórbida, que han bajado de peso, que se han hecho la cirugía metabólica, como es la cirugía bariátrica, que lógicamente por un problema de sobrepeso eran hipertensos y ya no son hipertensos. Esa es una de las causas. Sobre la terapia de quelación, bueno, ya investigaremos el caso, pero sí vimos a una paciente una vez que se dio la terapia de quelación para tratar de curarse la insuficiencia renal crónica, una paciente que estaba en diálisis, y lamentablemente la historia fue diferente. La paciente no duró 2 semanas viva. O sea, con ok, si le dio resultado, perfecto, magnífico, y el objetivo de nosotros como médicos es orientar, pero si no tenemos el conocimiento adecuado de esa terapia, no podemos recomendarla. Ahora bien, Correcto. yo tengo 15 años siendo hipertenso. Yo me tomo mis medicamentos de la presión, así como yo como todos los días. Yo como 3 y 4 veces al día y simplemente los medicamentos de la presión me los tomo una vez al día. Y son medicamentos, son unas pastillitas pequeñas que salvan vidas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ocurre si yo no me tomo el medicamento de la presión? Que esa presión que está en 170/100, 200/100, quien va sufriendo en este caso primero es el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, contracciones para impulsar la sangre, está duplicando la fuerza que necesaria para impulsar la sangre a los diferentes órganos y tejidos. Como la presión está más alta, el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo para enviar la sangre. El corazón es una bomba. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso del paciente hipertenso sin tratamiento, como ocurre que hay más de 300 millones de personas que no están usando tratamiento para la presión porque no lo saben, y otro tanto porque y no lo tienen con qué manejársela. Entonces, ¿qué ocurre? Ese corazón va creciendo, va aumentando de tamaño y de repente cuando le hacen un ecocardiograma o una radiografía, dice el médico, mire, señor o señora, usted tiene el corazón grande. Ajá. ¿Y por qué lo tiene grande? Porque es un paciente que tiene un corazón que está luchando contra una presión alta y no se le ha dado Correcto. Doctor, tengo una señora aquí en línea que quiere hacer una pregunta. Aló. Aló, buenos días. Díganos cuál es la pregunta. La pregunta es, doctor, que yo tengo problemas en la columna
Y yo quiero ver cómo es, como si dándose la terapia que usted está diciendo, pues yo me puedo mejorar. Doctor, ella dice que tiene problemas en la columna, Ajá. pero no tiene problema de alta presión usted. En la columna, sí. De alta presión. Es un problema de columna, doctor, que ella tiene. Sí. Pues está bien, muchas gracias, vamos a escucharlo. Se frizó el doctor. Bueno, aquí está entrando. Estamos teniendo dificultad con la transmisión, con la señal del doctor. Está ahí, doctor. La llamada de la doctora, de la señora, es que ella tiene problemas en la columna, no sufre de alta presión y todo. Eso parece que es divorciado del tema que estamos tratando. Está frisado. Bueno, vamos a tener que irnos a una pausa. Vamos a una pausa, muchachos, para ver cómo reparamos eso.